Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal cultural de tu amigo el Dr. Pepe Cruz. Me da mucho gusto darles la bienvenida y recibirlos en este espacio. Estamos a 31 de octubre, lo que significa que estamos en la fiesta nórdica de origen celta, sajón, que llegó a través de los Estados Unidos a México y que llamamos Halloween, la fiesta de las brujas o de los niños y los dulces. Y estamos en el ciclo de tiempo que corresponde al calendario prehispánico mesoamericano y al calendario cristiano de las fechas relacionadas con la muerte. Y por lo tanto viene el Día de Muertos, que será el día 2 de noviembre. Me da mucho gusto darle la bienvenida para platicar sobre estas tradiciones y estos orígenes, porque hay un sincretismo, hay una mezcla de religiones y tradiciones que se dan en un país como México, que es múltiple, multidiverso, donde convergieron todas estas corrientes. Obviamente hay una fiesta de los muertos, y voy a decirlo así. Para los cristianos la muerte es solemne, trágica, triste, sombría, es una fecha de recuerdos y de nostalgias y de llanto por los que se fueron. En el cristianismo es más bien una visión pesimista, porque en Occidente, como dice Sigmund Freud, pesan sobre los pueblos occidentales dos grandes tabúes, dos tabúes terribles. Uno es el del sexo. No hables de sexo, eso es de mal gusto, es peligroso, no lo toques. No hables de sexo porque es algo prohibido y puede ser malinterpretado, es oscuro. Primer tabú. Pero un segundo tabú mucho más grande que el sexo, que nos oprime, nos da miedo permanentemente, y que es el tabú de la muerte. Sexo y muerte, los dos temas prohibidos en la cultura occidental. Psicoanalíticamente hay siempre oscuridad y puede haber llanto, dolor, tristeza. No hables de eso, no sea que si hablas de la muerte la vayas a traer y te pase una desgracia. La muerte tiene muchas representaciones y muchos aspectos. ¿Es el final de alguien o es el final de algo? Cuando te corren de tu trabajo, pues es la muerte civil, porque pues ya no tienes un hogar laboral de donde obtener el privilegio y el beneficio de tener un sueldo y por lo tanto a través de este salario obtener un bienestar. Entonces es una manera de morir. Hay muchas maneras de morir. Morimos cuando perdemos algo, son los duelos. Y morimos cuando un ser amado se va. Los padres, los abuelos, inclusive los hijos, los hermanos nos dejan un vacío. Y por eso la muerte es este tabú. No hables de la muerte porque es algo peligroso. No la vayas a traer, no la vayas a invocar. Entonces, dice Freud, son los tabúes de Occidente. La muerte, que para nosotros es terrible, amenazante y trágica, y la sexualidad porque es compleja. Y entonces son los dos tabúes de Occidente. Y nosotros somos occidentales, porque venimos de España, los españoles vienen de los griegos y los romanos, del mundo latino, del Valle del Lacio en Italia, y por lo tanto la cultura occidental en pleno. Somos occidentales. Sí, pero antes de que los españoles llegaran a México existía Mesoamérica. Y Mesoamérica existía una antigua civilización del año 2000 a.C. Estamos hablando de hace 4000 años. Toda una civilización, un enjambre de civilizaciones, que son las civilizaciones precortesianas o prehispánicas de Mesoamérica. Y Mesoamérica era un área cultural enorme que abarcaba desde Sinaloa y Jalisco,
centro de la República, pasaba por Guanajuato, el límite, y luego llegaba la Huasteca Tamaulipeca y Potosina, hidalguense, y continuaba por todo Veracruz hasta Yucatán, y luego por Belice, y Guatemala, y Honduras, y Salvador, y llegaba hasta Nicaragua. La palabra Nicaragua es náhuatl. Los nahuas llegaron hasta Nicaragua, provenientes del centro de México, y por lo tanto el límite más al sur de Mesoamérica es justamente la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Y por lo tanto es un área cultural enorme, vastísima, que tiene 4000 años de historia riquísima, y en donde florecieron más de 40 civilizaciones en diferentes tiempos. Hablamos de una civilización madre olmeca del año 1200-1800 antes de Cristo. Y también hablamos de una civilización madre Yuto-Nahua, que viene del norte, y otra Otomango, Otomanque u Otomí. Y esta civilización Otomanque u Otomí también se extendió viniendo del sur, de lo que es hoy Chiapas y Guatemala, y se extendió hasta el centro de la República. Los otomíes llegaron a Guanajuato, a Michoacán, inclusive al Valle de México, el Valle de Toluca. Entonces es una mezcla de civilizaciones, pueblos que vienen del norte al sur, que van del sur al norte. Y entonces en este enjambre cultural de miles de años florecen los grandes momentos preclásico, clásico y posclásico, inclusive el epiclásico. Y todas estas civilizaciones crean un inconsciente colectivo, es decir, un modo de ver el mundo, de ver la vida, una cosmogénesis, de concebir el cosmos, que es natal y originalmente mexicana. Aquí nació, de aquí es, y existe entre nosotros hace 4000 años. Y obviamente los mexicas vienen siendo la última representación de este enjambre de culturas y civilizaciones en todos los rincones de Mesoamérica. Los huastecos en el norte, los totonacos en el este, los mayas en el extremo oriente, los zapotecos y los mixtecos en el istmo, igual que los juchitecos. Y en el centro de la República, obviamente, desde los tiempos anteriores al nacimiento de Cristo, tenemos grandes civilizaciones como Teotihuacán o Teotihuacán, y luego obviamente el mundo tolteca, y luego finalmente el mundo náhua, mexica, tlaxcalteca y de otros grupos que eran nahuas. Y en el occidente de México vamos a tener también nahuas, pero sobre todo una cultura extraordinaria que son los purépechas o los tarascos, que pertenecen a otra migración y a otro grupo y que traen otras dimensiones y visiones culturales. Entonces todos estos pueblos se influyen unos con otros, y cuando llegan los españoles se sorprenden por lo que encuentran. Encuentran este enjambre de civilizaciones y una religión muy desarrollada, una religión que hace diferencias entre cada una de estas etnias, pero que básicamente tiene un solo calendario ritual. Y los españoles llegan a México en 1517 y 1518, las dos expediciones, la de Saavedra y la de Cortés, y obviamente estas son tres expediciones, la de 1517, la de 1518 y la de 1519. Las primeras dos fracasan, regresan a Cuba los barcos con información, pero sin haber hecho un poblamiento, sin haber iniciado una conquista. Y es hasta 1519 que llega Cortés y comienza lo que conocemos como la conquista. Y ese momento obviamente es el choque de los dos mundos, y obviamente los españoles después de 1519, 1520, 1521, el 13 de agosto de 1521 consuman la toma de Tenochtitlan, y con ello propiamente empezamos el periodo colonial, conquista y cristianización. Y entonces viene la parte no violenta de la conquista, que trae a los frailes. El primer fraile que llega a México es mercedario, es Fray Bartolomé de Olmedo. En 1519 viene como capellán del ejército de Hernán Cortés
Pero en 1523 llegan los primeros 3 frailes franciscanos que inician la predicación de la nueva religión, que es el cristianismo. Cuando llegan estos 3 frailes, los primeros 3 frailes franciscanos que llegaron a México en 1523 fueron 3 personajes muy enigmáticos y extraordinarios. El primero era Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante era un hombre extraordinario en cultura, en educación, en conocimiento, pero además era de sangre real. Era un príncipe de Flandes. Era un hijo bastardo, pero un hijo del emperador de Alemania. Es decir, era Habsburgo. Era Maximiliano de Habsburgo. Sí, después viene otro Maximiliano de Habsburgo chiquitito con Carlota, pero ese es de otro tiempo. Estoy hablando del gran Maximiliano de Habsburgo, el fundador de la dinastía Habsburgo, el emperador de Alemania, que es precisamente el abuelo de Carlos V, el emperador español bajo el cual se conquistó a México, bajo el cual al que mandaba las famosas cartas de relación Hernando de Cortés o Fernando de Cortés o Hernán. Y estas cartas de relación eran para justificar su conquista y mostrarle al mundo y presumirle al rey lo que había logrado y obtener los favores y los beneficios económicos de la corona. Y en ese momento, en este momento de la conquista violenta, empieza la visión de estos 3 frailes que llegaron. Fray Pedro de Gante, que ya repito es un príncipe, y es un príncipe de Habsburgo, aunque sea un hijo bastardo del emperador Carlos V, tal vez sea de todos los hijos el más inteligente. Y entonces es un hombre de religión, y es un hombre de sabiduría, y es un hombre de conocimiento. Y lo primero que hace es aprender la lengua náhuatl, es un lingüista. Y aprender la lengua náhuatl para poder comunicar a la gran muchedumbre del pueblo que encuentra en el Valle de México, los mexicas, los acolhuas de Texcoco, los tepanecas de Azcapotzalco y de Tacuba, y todas las etnias, los ochimilcas, los chalcas, todas las etnias náhuatl, que son muchísimas, incluye a los tlaxcaltecas, a los huejotzincas, a los cholultecos, todas las etnias náhuatl. La llave de oro para poderlos cristianizar y darles el bautismo, obviamente, va a ser el hablar su lengua y predicarles en su idioma. Y ese es el trabajo de estos primeros frailes que llegaron. Pedro de Gante, Juan de Ahora y Juan de Tecto. Y estos 3 frailes, los 3 vienen de Gante, de la zona de donde era el papá de Carlos V. Acuerden ustedes que los reyes católicos casaron a su hija Juana, la que después se llamará Juana la Loca, con Felipe el Hermoso, y de ese matrimonio van a ser precisamente el emperador Carlos V, y que en España será Carlos I, en Alemania será Carlos V. Y bajo ese emperador es que Hernán Cortés llega a conquistar a México, y a ese emperador es al que se destinan las cartas de relación de Hernán Cortés. Y ahí comienza el proceso de la evangelización. Y lo primero que sorprende a Fray Pedro de Gante y a Fray Juan de Ahora y a Fray Juan de Tecto, que son grandes teólogos, eminentes teólogos, sobre todo Fray Juan de Tecto, es un eminente teólogo de la Sorbona de París, donde él ocupó cargos importantes. De hecho, era tan importante Fray Juan de Tecto, que hay que decirlo, era nada menos que el confesor del emperador Carlos V. Es decir, era muy allegado al poder y tenía mucha influencia con el emperador, al igual que Fray Pedro de Gante, que era literalmente tío del emperador Carlos V. Era el tío del emperador Carlos V, porque era hermano de su padre, de Felipe el Hermoso. Y obviamente ahí comienza la evangelización y la sincretización de las 2 religiones. La que llega de España, que es el cristianismo, y la que ha vivido 4000 años en Mesoamérica. Las 2 civilizaciones se encuentran. Y hay un dato que es poco conocido porque es muy importante decirlo. Estos 3 frailes que aprenden el náhuatl quieren comprender la religión pagana de los aztecas, de los mexicas, de los tepanecas, de los acolhuas,
de todas las culturas de los tlaxcaltecas. Ellos se fascinan con la civilización mesoamericana. Y entonces descubren el Día de los Muertos. Dicen, ah, caray, aquí en Mesoamérica hay Día de los Muertos. Y aquí en Mesoamérica la muerte no es trágica, la muerte no es triste, la muerte no es aterradora, la muerte no es un tabú, la muerte es una fiesta. Y claro, les cuesta mucho trabajo entenderlo, porque para los europeos la muerte es el fin de todo. Y la muerte es interpretada, la vida es interpretada como éxito, la muerte es interpretada como fracaso, la muerte es interpretada como malestar, la vida es interpretada como bienestar. Entonces los occidentales no saben hablar de la muerte, sino que se trastornan con la muerte. Dice Freud, psicoanalíticamente, es la extinción, es el dolor, es el más terrible miedo, el miedo a morir y cómo morir, y lo que venga después, la incertidumbre y la oscuridad. Y entonces les llama la atención que para los pueblos mesoamericanos todos, el Día de los Muertos es la fiesta máxima de la alegría, la fiesta máxima del bienestar. Es luz, es dicha, es danza, baile, fiesta, comida, altares. Y dicen, no entendemos esto. No entendemos porque es un contrasentido total de la visión de Occidente. La fiesta de los muertos prehispánica es eso, una fiesta, un banquetazo que se van a dar con los muertos que vienen, pero que son muertos vivientes, porque no están muertos, se fueron al más allá, están en Mictlán, en el reino del señor Mictlantecutli. Este era el dios de los muertos. Este es Mictlantecutli. Y este dios de los muertos rige allá abajo. Los 13 mundos, para los aztecas eran 13 planos, 13 niveles que había hacia abajo, diferentes niveles y partes. El mundo de inferior es enorme, tiene 13 pisos. Y en cada piso pasan cosas distintas. Y los muertos, cuando mueren, tienen que bajar allá para ir a rendirle culto y tributo al dios de los muertos, que es este señor que, como ven, es una calavera. Es el dios de los muertos, pero no es un dios aterrador, no es un dios malo. No, allá abajo se está muy bien. Los pueblos de Mesoamérica conciben el más allá como un mundo fecundo, lleno de luz, lleno de bienestar, lleno de experiencias diferentes, pero no es un mundo aterrador como el que conciben los europeos, que si te portaste mal vas a encontrar los demonios y las llamas y van a estar los demonios afligiendo a las almas y torturándolas. Y nos ponen por ahí a las ánimas del purgatorio en medio del fuego y encadenadas en la iconografía medieval. No. Aquí, en Mesoamérica, el mundo de los muertos es un mundo igualito que este. Se vive como aquí. Si eras campesino, pues vas a ser campesino allá. Si eras escribano, pues vas a ser escribano allá. Si eras rey, pues vas a seguir siendo rey allá. Es decir, que es como una prolongación, una metástasis del mundo de los vivos, y por lo tanto en ese mundo de los muertos se concibe una posibilidad de bienestar. Incluso es algo complejo, porque al mundo de los muertos se va y no es precisamente aterrador ni hay demonios, sino que el mundo de los muertos, ahorita voy a platicarles los niveles y cómo se bajaba ahí. Pero antes de hacerlo, quiero hablar de la muerte en el sentido de la vida. Los frailes cuando llegan, estos frailes franciscanos maravillosos,
se asombran porque les dicen. Hay un calendario, nosotros tenemos nuestro calendario que es el Tonalpohualli. Tenemos dos calendarios, el solar y el lunar. El solar desde 360 días, 18 meses de 20 días y nos da 360 días, y aparte hay 5 días que se llaman Nemontemi o días asiagos, porque son días de caos. Aparte hay un calendario sagrado de lunar de 260 días, que es con el que se hace magia y se hace astrología cuando los niños nacen, con el Tonalpohualli, para proferir profecía de ese niño y cómo va a ser su vida. Bueno, pues los frailes anotan todo, son muy inteligentes. Dicen, a ver, ellos tienen un año de 365 días. Lo primero que dice Abraham detecto, ¿qué avance? ¿Qué adelanto? Pues son como nosotros. Tienen sabios como nosotros, tienen astrónomos, tienen cosmógrafos, han hecho una cosmogénesis como la europea, como la griega, como la romana, como la árabe, como la hindú. Ellos son pueblos civilizados que tienen un conocimiento del cielo, de los equinoccios, tienen un conocimiento también de la astronomía, del movimiento celeste, de Venus, de otro de los dos demás planetas, del Sol. Tienen días de 24 horas, tienen calendarios donde están todas las estaciones del año y pueden calcular los eclipses, los equinoccios, los solsticios. Es un pueblo de gran civilización y sabiduría. Tienen libros sagrados que son los códices, y entonces los frailes empiezan a abrevar en los códices. Aquí tengo algunos códices del grupo Borgia. Aquí tenemos el Tonalamatl de Obán o de Aubín, y esto es un Tonalpohualli. Este es un Tonalamatl. Ahí están todos los días del año, los meses y los 365 días. Y estos códices, claro, caen en las manos de los grandes frailes de nombre ilustre. Entre ellos va a estar uno muy importante que llega al año siguiente. En 1523 ya dije que llegan Tecto, Ahora y Gante, Pedro de Gante. Pero en 1524 llegan 12 frailes más. Y estos 12 frailes más son los 12 franciscanos que llegaron enviados por el emperador Carlos V. Cortés solicitó que vinieran a la evangelización los mejores frailes que tuviera España, los más devotos, que tuvieran más vocación de servicio y amor al prójimo. Y entonces mandan a estos 12. Y al frente de ellos viene Fray Martín de Valencia, que es un hombre anciano de gran devoción, un místico, un educador, un hombre humanista, y obviamente empieza con ellos, viene entre los 12, viene Motolinía, que es Fray Toribio de Benavente, que los indios le empiezan a llamar así, Motolinía, que quiere decir hombre pobre, o quiere decir ser pobre, el que es pobre. Porque a Motolinía no le importaba andar así todo desgarrado y descalzo. Decía que la pobreza nutría el espíritu para evitar la soberbia humana. Entonces él vivía en la más absoluta, imitando a Francisco de Asís, en la más absoluta humildad, en la más absoluta sencillez. Es el primero que aprendió perfectamente el habla del náhuatl, y es el primero que tuvo en sus manos estos códices. Tuvo más de una docena de códices, según sabemos, donde estaban los calendarios, libros de religión, como este códice Obán. Aquí tengo otro códice importante, que es el códice Laúd, en donde vemos estos glifos calendáricos. Aquí los vemos, este es el códice Laúd. Y aquí vemos precisamente, es un Tonalpohualli, es un libro de meses y días, de fechas calendáricas, que se usaba precisamente para el culto religioso de las deidades prehispánicas. Y obviamente, pues aquí están las fiestas y los nombres y las fechas en que se conmemoraban los dioses. Y entonces Motolinía
va a ser el primer erudito que escribe sobre el Tonalpohualli y que hace un estudio del calendario mesoamericano y dice, ah, caray, qué maravilla, tienen sus días todos los dioses, tienen sus fiestas todos los dioses, y cada dios tiene sus insignias y sus nombres y sus banderas y sus símbolos, y esto es como el catolicismo, que tiene santos todos los días del año y tiene fiestas todos los días del año. O sea, son tan civilizados como nosotros. Es lo que concluye Baudelaire en su estudio. Y encuentra algo maravillosamente impresionante que no lo puede creer. Y dice, a ver, ¿por qué los muertos coinciden? Sí, porque la fiesta del 2 de diciembre, del 2 de noviembre, es la fiesta universal católica de los muertos. Y coincide con la fiesta prehispánica de los muertos, por ejemplo, del Chantolo, que es el nombre que tiene la fiesta de muertos entre los huastecos. Hasta la fecha se llama Chantolo. Él hace un estudio sobre el Chantolo y dice, ¿qué es esto? Es en la misma fecha. Coinciden los tiempos. Pero ¿cómo pudieron las dos religiones coincidir en los tiempos? Algunos empezaron a especular, no, es que seguramente vinieron cristianos y tuvieron contacto con ellos. Y a lo mejor vino el apóstol Santo Tomás y él predicó aquí en este lugar. Bueno, hubo muchas conjeturas, muchas teorías, nada se comprobó, todo era especulación. Pero la verdad es muy simple. El gran estudioso de religiones comparadas, el doctor Mircea Eliade, de la Universidad de Chicago, dijo en el año 1970 y demostró que todas las religiones del mundo, al menos todas las del hemisferio norte, coinciden en la fecha del Día de los Muertos. Coincide en China, coincide en Japón, coincide en India, coincide en Egipto, coincide en Sumer, Akkad, Babilonia, entre los celtas, entre los germanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Muy simple. Porque en su gran mayoría todas las religiones del hemisferio norte tienen y están regidas por un calendario agrícola. Y en el mes de noviembre se mueren los campos. En el mes de noviembre se recoge la cosecha. Es más, se recoge en septiembre y octubre, porque en noviembre ya hace mucho frío y si no la recoge se quema. Si se quema te quedas sin comida. Entonces, lo que descubren los grandes expertos en la historia de comparar las religiones, como Mircea Eliade, es algo muy simple. Que en todas las religiones del hemisferio norte, el invierno llega en diciembre. El frío llega en noviembre. ¿Y con qué relacionas la muerte? Pues con el frío. Ya no hay comida, los campos están amarillos, ya no están verdes. Las uvas ya se cosecharon allá en Europa. Las aceitunas también, el trigo, la avena, los campos europeos ya produjeron en verano su cosecha de duraznos, de manzanas, de higos, de granadas. Acá en Mesoamérica era muy parecido. Aquí los campos reverdecían con las primeras lluvias en junio, se mantenían verdes todo el verano, pero al llegar septiembre y terminar el verano dejaba de llover. Y entonces los campos se ponían amarillos y la tierra se secaba y había que recoger la cosecha. Que acá pues era maíz y frijol y chile y calabaza y jitomate y todos los productos de la agricultura mesoamericana. Pero obviamente ya tenías llenas tus reservas, tus bodegas de frijol, de maíz para aguantar todo el año hasta la siguiente cosecha. Y ahora era tiempo de muerte. Muerte vegetal. Estamos hablando de la muerte vegetal. La muerte que se observa y precisamente en los en los calendarios es cuando llega la fiesta de muerte y la fiesta de este dios Mictlantecutli. Aquí tenemos otro de los grandes códices prehispánicos. Este es seguramente la copia de uno mexica, pero este se hizo ya bajo la influencia española, este gran códice, que es el Códice Borbónico, es
es ya precisamente, aquí vemos precisamente el año y vemos las deidades, vemos los días, vemos los meses y vemos cómo está estructurado y cuál es el orden en este mundo prehispánico de la muerte, las fiestas de muerte. Y obviamente en noviembre coincide con el mundo europeo. En noviembre las divinidades que se asocian a la muerte, obviamente es cuando se festejan. Y por lo tanto va a haber una fiesta máxima de los muertos que va a coincidir con la fecha de los calendarios cristianos por las razones que ya expliqué, porque tanto en Europa como en Mesoamérica es tiempo de muerte vegetal y rituales de muerte vegetal, y entonces estas fechas van a coincidir y esto asombra mucho a los frailes y dicen, bueno, ¿cómo es posible que hayan coincidido? Pero coincidieron. Sin embargo, lo que más llama la atención de los frailes es algo que se llama la ofrenda de los muertos. La ofrenda de los muertos era muy diferente a la que ponemos hoy. Hoy pues es una reminiscencia. Pero la ofrenda de los muertos es algo fabuloso. Y no nada más se ponía en el momento de recordar al difunto que se fue y que en un viaje vendrá, decimos, cuando se abran los 4 portales. ¿Y qué es eso de los cuatro portales? No, es muy simple. Tenemos 4 portales. Aquí en el códice Borgia están los 4 portales. Voy a acercar el códice y aquí tenemos los 4 puntos cardinales, que son los 4 portales. Cuando, por ejemplo, va uno al Chantolo, en estos días, no me refiero a hace 1000 años. No, cuando uno va al Chantolo, a la Huasteca de Tamaulipas, o la Huasteca de San Luis Potosí, pues le dicen, cuando uno está en pleno Chantolo, ahí en San Luis Potosí, en la Huasteca, le dicen, se van a abrir los 4 portales. Eso ya se perdió aquí. Desgraciadamente ya en este mundo, en el centro de la República, hubo una mayor penetración de la religión cristiana y esta idea de los 4 portales ya no se tiene muy clara. Pero todavía en Veracruz, en el Totonacapan, es decir, la zona totonaca, que se encuentra en todo el centro del estado, cerca del Tajín, y la zona del norte, que hace lindero con Tamaulipas y San Luis, todavía existe la tradición de los 4 portales y se ponen 4 puertas. Y uno dice, ¿por qué 4 portales? Pues muy sencillo. Esa es la visión. Estos son los 4 portales. Vean, con 4 deidades. Aquí tenemos a las deidades. El mundo se concibe en Mesoamérica a partir de un eje de la Tierra, un centro cósmico, que decían los aztecas estaba en el Templo Mayor de Tenochtitlan, hoy estaría pues en la Catedral de México, y ahí fue la creación del mundo, el inicio de la creación del mundo. Hay un axis mundi, hay un donde se cruzan el norte con el sur, el este con el oeste, y entonces ellos conciben, por ejemplo, cuando era el Tonalámatl, cuando se hace en el Tonalámatl de Aurbín se dice cómo se usaba, y entonces te dice, a ver, ¿por cuál de los 4 portales entraste a la vida? Depende del día que naciste. El universo se entraba por el primer portal hacia el oriente, el segundo portal hacia el norte, el tercer portal hacia el poniente y el cuarto portal hacia el sur. Y entonces se conciben 4 diferentes rumbos. El país de los vivos es hacia el oriente, de allá viene la vida. De allá viene la vida y las almas entran por ese portal para ocupar sus cuerpos. Y las almas se van por el portal del poniente, por donde el sol se mete, siguiendo al sol. Y obviamente hay que pasar por esos portales para poder entrar, pero si uno nacía en una fecha,
cuando te hacían tu tonalpohualli, tomaban el tonalpou, que es el librito. Por ejemplo, aquí yo voy a tomar este tonalpou, que voy a decir, mira, naciste. Vamos a decir el equivalente al 7 de marzo. Bueno, pues tú entraste por el portal sur. 11 de marzo, tú entraste por el portal norte. 4 de julio, vamos a buscar el equivalente por acá. Pues entonces tú entraste por el portal oriente. Entonces, si tú entraste por el portal oriente, cuando naciste a la vida, el Día de los Muertos vas a entrar por el portal oriente. Se te va a abrir el portal oriente. Tú no puedes entrar por donde no te toca. Hay 4 días sagrados y 4 rumbos sagrados. Y es oriente, poniente, norte, sur. Y por lo tanto, si uno nació y está en tu tonalpohualli, te lo dijo el tonalpou, que es el sacerdote máximo astrónomo, que dice el destino y el futuro en el tonalpohualli, y te dice, tú siempre serás aire del oriente. ¿Por qué aire? Porque lo que viene entrando a tu cuerpo es un alma inmaterial. Entonces un soplo de vida, es aire. Para los pueblos prehispánicos el alma es aire y se siente como aire. Y en el caso del oriente es aire caliente. Tú eres de aire caliente. Entraste por la puerta por donde nace el sol, por el oriente. Es aire caliente. Si fueras del poniente serías aire frío. Si del norte, aire tibio. Y así la concepción. Entonces, se abren los 4 portales, quiere decir que pueden entrar las almas. ¿Cómo es el nombre del alma en el mundo mexica y prehispánico? ¿Cómo se le llama? Sí hay una palabra maravillosa, que es yolo. Yolotl es corazón. Yolocali es la casa del corazón. Yolohuecan es el viento del corazón que le va a dar vida a tu corazón para que empiece a latir. El Yolohuecan. Y obviamente lo que va a entrar a la hora que venga el difunto es su Yolohuecan. Es decir, el aire de su ser, el viento de la creación, el viento que viene y que llega a través de los portales que se abrieron en la fecha que corresponde. Y sorpréndanse, a uno le dicen, a ver, pues, ¿cuándo es el Día de Muertos? El 2. No, eso no es cierto. El chantolo no es en esas fechas. En el mundo huasteco es el 30 y el 31. Sí, cada región tiene una pequeña variante de fechas. Y hace diferentes rituales. Mesoamérica es enorme. Hay 28 millones de habitantes en Mesoamérica cuando llegan los españoles. Está habitadísimo. Hay pueblos, ciudades, aldeas, reinos, señores. Es inmenso. Y entonces, según la cultura y la zona, es la fiesta de muertos. No era parejito. La quisimos emparejar porque los frailes que llegaron dijeron, no, pues vamos a respetar la fecha de los españoles, el 2. Como dice el calendario cristiano, el 2. Pero no, en la costa del Golfo eran el 30 y el 31. Y todavía es el 30 y el 31. Allá el chantol ahorita ya pasó. Porque ya estamos prácticamente terminando en 31. Y allá es 30 y 31. Entonces ya los muertos llegaron, ya se comieron su comidita y ya van, como quien dice, de salida. Pero en Michoacán, la fiesta de Michoacán sí coincidía exacto con el calendario cristiano. Es el día 1 y el día 2. Entonces allá en Pátzcuaro y allá en la zona purépecha, sí es una fecha exacta. Esas son las fechas que son. Asómbrense, aquí en Tenochtitlan, aquí en el Valle de México, tampoco coinciden las fechas. No es el 1 y el 2. Era el 31 y el 1. No era el 1 y el 2, era el 31 y el 1. La fiesta de la apertura de los 4 portales para que entraran las almas y pudieran venir con nosotros. Pero hay algo más sorprendente que también les tengo que platicar. Cuando moría alguien en Tenochtitlan, el entierro, la fiesta duraba el tiempo sagrado.
tenía que durar 4 días. Entonces, cuando un alma perdía la vida, cuando el alma salía de un cuerpo, no salía de, ya salió. No. Tardaba los 4 tiempos sagrados. Es decir, si hoy te mueres y dejas de respirar y comprueban que ya no estás respirando, tenían que llamar al sacerdote de la muerte. Había un sacerdote especial de la muerte. Y ese sacerdote especial de la muerte tenía que venir. Y obviamente iban por él al templo de Mictlantecutli, y entonces ya venía con una navaja de obsidiana. ¿Para qué era la navaja de obsidiana? Para cortarle un mechón de cabello al difunto o a la difunta. Una vez que cortaba ese mechoncito de cabello, lo amarraba con un hilito rojo. ¿Ya ven de dónde viene lo del hilito rojo? ¿Ya le están entendiendo de dónde viene lo del hilito rojo? ¿Para qué? Para preservar la vida en el más allá. Entonces, se tocaba el caracol durante toda la tarde, si moría en la tarde, toda la mañana, si moría en la mañana, todo el mediodía. Era un lapso como de 6 horas que se tocaba completamente el caracol para que todos los familiares, amigos y conocidos del fallecido pudieran llegar al funeral. El funeral duraba 4 días. Después de cortar el mechoncito de cabello, que era puesto en una bolsita de color rojo, para preservar la vida por el color rojo, se le entregaba a la familia, el funcionario eclesiástico religioso, el sacerdote del señor Mictlantecutli y la señora Mictlancíhuatl, venía vestido como el dios. Imagínense aquellos vestuarios que tenían los sacerdotes prehispánicos, eran espectaculares, algo así parecido a esto. Imagínense a que así venía ataviado este sacerdote, y obviamente hacía el ritual, tomaba el mechón, lo ponía en una bolsita, la amarraba la bolsita y se iba. Y empezaba el proceso lavando el cuerpo. El cuerpo se tenía que lavar. Se lavaba con esencias de flores y perfumes, con goma de copal que se diluía en agua caliente y vinagre, porque el cuerpo quedaba oloroso, purificado, glorificado y limpio, para que tuviera lugar la ceremonia y además para que aguantara los 4 días sin que se corrompiera. Y le ponían a través de la boca, se introducía cal viva, para que quemara los órganos internos y no iniciara la putrefacción. Después de que se preparaba de esta manera el cuerpo, seguían 4 días de danza, fiesta y comida. Es decir, que en el mundo prehispánico la muerte no es aterradora, sino que la muerte es un tránsito a la otra vida, y por lo tanto es una fiesta y un banquete. Y dura 4 días, para que se abran los 4 puntos cardinales, para que se abran las 4 regiones, para que se abran los 4 portales en plenitud. Y entonces, después de haber pasado ese espacio de 4 días completos, entonces viene otra vez el sumo sacerdote, no nada más el Señor de la muerte, sino el Señor del día en que naciste. Si naciste en una determinada fecha, venía el sacerdote de ese día en el que naciste. Podía ser Tlaloc, podía ser Tlazolteotl, podía ser Xiuhtecutli, podía ser Tezcatlipoca, el que te tocara en el momento de nacer. Y ellos envolvían tu cuerpo en mantas de algodón, a veces 17 mantas, a veces 13, a veces 12, a veces 5, porque la envoltura, la manta, era como una especie de imán sagrado que te iba a permitir permanecer con vida en tu cuerpo y poder hacer tu viaje al Mictlán y cruzar todos los niveles y las puertas del Mictlán, los 9 niveles del Mictlán, para llegar finalmente a la presencia del dios del inframundo, que es Mictlantecutli. Un largo viaje que era complicadísimo. Había que cruzar un río, había que llevar un perro Xoloscuincle que tenía que ir guiándote por delante, pero ese ya es el viaje del difunto. Ya cuando finalmente terminan estos 4 días y se hace esta ceremonia,
entonces viene la quema del cuerpo y la liberación del soplo de vida del alma, por llamarle así, el yolo, es decir, el corazón del alma, y es liberada el alma a través del fuego, se vuelve ceniza el cuerpo, y el alma se retira para iniciar el viaje de la muerte. Y así llegará al Mictlán, vivirá en el Mictlán, y cada día de los muertos, cada vez que se acerca la fecha sagrada, que repito, puede ser desde el 28, 29, 30, 31, el día primero, el día 2 y el día 3. Según el lugar de Mesoamérica, variaba la fecha. Por ejemplo, en Campeche es hasta el día 2 y 3. ¿Por qué? Porque allá se limpian los huesos. Entre los pueblos mayas del noroeste, se limpian los huesos. Se va a los cementerios, allá no los queman, allá los cuidan y cada año los sacan y los limpian con una brochita y los mantienen y los vuelven a acomodar en su nichito y les ponen florecitas. Cada lugar de Mesoamérica, por ejemplo, en la zona tarasca era la pelota de fuego. La pelota de fuego, se pateaba la pelota de fuego y se velaba a los muertos en su sepultura y se les ponían manjares sobre su sepultura, y es lo que vemos en Janitzio, porque estamos hablando de ese mundo, que es el mundo purépecha. Pero aquí, en el centro de México, era una fiesta diferente. Sí había velación de tumbas, en algunas culturas la hubo, y en otras hubo quema de huesos, que era quemar el cuerpo, y ahí donde se quemaba el cuerpo y se enterraba la olla con las cenizas, ahí se hacía la ceremonia y ahí se hacía la ofrenda. Entonces, obviamente, se ponía lo que llamamos hoy altar de muertos, pero en realidad era una mesa ritual para tener el banquete de la fiesta, de los 4 días, de la fiesta, de la partida. Es un viaje, no hay extinción, no hay final, no hay algo tenebroso. Es algo hermoso, es una vida nueva, y allá va a salir el alma y va a viajar a ese mundo y va a vivir ahí, vendrá cada año a visitarnos, y por eso cuando regresa pues le vamos a poner su comida y sus flores y su ofrenda y sus retratos y lo que le gustaba de beber, de tomar. Bueno, eso es lo que sobrevivió, lo culinario, lo que sobrevivió de estas tradiciones tan enormes, tan grandes, tan estudiadas por Motolinía. Si quieren saber esto y estudiarlo y conocerlo, pues métanse a estudiar. Hay 2 fuentes que son las máximas, además de Motolinía, que escribe y deja todo esto por escrito, el Tonalpo Wally. Fray Bartolomé de Olmedo también hace unas cuantas líneas que por ahí las menciona Bartolomé de las Casas, pero realmente las 2 fuentes máximas que estudian profundamente este tema van a ser, obviamente, Fray Bernardino de Sahagún, que es el que escribe ampliamente más de 11 capítulos sobre este tema y nos deja en su relación todo el contenido de lo que eran estas fechas y estas fiestas y estas creencias de los portales y de los dioses, de los viajes sagrados y de las fiestas. Y si se quieren meter a fondo, bueno, en Fray Bernardino de Sahagún, en los 3 tomos, van a encontrar este conocimiento. Yo diría, ahí está el máximo conocedor del tema, es Fray Bernardino de Sahagún, y obviamente en sus documentos encontramos todo eso. Aquí tengo yo los libros y bueno, pues yo tengo una edición muy buena, ya tiene como 20 años conmigo, y aquí tenemos Historia de las Indias de la Nueva España, de Fray Diego Durán. Este es el otro fraile, este es Fray Diego Durán, y aquí en los capítulos que se refieren a los muertos son de la segunda parte, de la primera parte, el capítulo 46 y 49, en donde nos habla exactamente, con mucha precisión, de cómo es la fecha, cómo se abren los mundos. Empieza a hacer inclusive diferencias entre Michoacán y el Valle de México,
empieza a hablar de cómo es en diferentes lugares, por ejemplo en Chalco y en Xochimilco, en Texcoco, y va explicando las diferencias y cómo eran estas. Y aquí hay una enorme cantidad de referencias, también en Tlaxcala, porque había variaciones. Y va explicando cómo las fechas no coinciden en exactitud, y entonces lo que hicieron los frailes fue decir, bueno, pues se festejan a los muertos chiquitos en el día 1 y a los muertos adultos en el día 2. Y lo vamos a emparejar, pero repito, esto fue la visión de los misioneros y en las culturas urbanas prevaleció. Pero tanto Fray Diego Durán como Fray Bernardino de Sahagún nos van a dar las características en cada región, en cada situación, en cada lugar. Nos van a explicar cómo es en Juchitán, nos van a explicar cómo es en la Huasteca, nos van a explicar cómo es en los Totonacas de Veracruz, o en el mundo de Michoacán, o en el centro de México, con los otomíes, o con los purépechas, todas las variantes, todas las diferencias, pero eso sí, hay una cercanía en el tiempo, no mayor de 7 días, entre todas estas fechas, todas estas fiestas, entre los mayas, entre los otomíes, entre los mexicas, entre los huejotzincas, entre los zapotecos y los mixtecos, entre los tarascos y los huastecos, todos coinciden en este ciclo no mayor de 7 días, que es el final de octubre y el principio de noviembre. Y obviamente hay un color que rige la fiesta, por eso traje este pequeño maniquí. Este sería, aquí vemos la máscara. La máscara, muchas veces le ponían a las mujeres este atuendo y esta máscara. Esto era entre los mexicas. No crean que las mandaban a la muerte a las chicas, todas así tétricas, no, sino que las vestían con sus trenzas de color. Hagan de cuenta que este muñequito que tengo aquí sería realmente una mujer mexica que murió. Le ponían su máscara que se hacía con una madera muy, muy delgadita que se llama tejamanil, y se le adornaba con flores, se le ponía su quexquemit, y se le adornaba con flores de cempasúchil, que es la flor de la muerte. ¿Por qué es la flor de la muerte? Porque fíjense que es como un sol chiquito. Es una flor solferina, y por lo tanto representa la luz, el sol, la vida. Y se les ponían vestidos de esos colores, naranja, flores amarillas. Todo esto tiene sentido, no es cualquier flor, no, esta huele. Y dicen que el camino de los muertos olía a cempasúchil y estaba sembrado por un camino amarillo de estas flores. Y obviamente es parte de la tradición y es parte de nuestro conocimiento y nuestra visión prehispánica de este mundo de la fiesta de muertos, que repito, no es trágica. Como dice Freud, para el occidental la muerte es tragedia y es tabú. Para los mexicas no era ni tabú ni era triste. Era en realidad ir al mundo de allá abajo, donde estaba la familia, donde estaban los parientes, donde estaba la gente más amada, los padres, los abuelos, los ancestros. Y el día de Zempoal, que así le llamaban, porque por la flor, el día de Zempoal, que es como le llamaban a la llegada de los muertos, el día de Zempoal, el Zempoali, pues entonces todos a beber y a comer y a reír y a bailar y a danzar y a festejar y a tocar instrumentos musicales, porque están aquí y han venido con nosotros a departir y a vitalizarnos y llenarnos de su luz y de su amor. Este es el verdadero sentido de la fecha y la verdadera forma de la tradición, como es, como va y como realmente fue, y que se sincretizó con el calendario cristiano, pero prevaleció, por supuesto, en un 99% la presencia de Mesoamérica ancestral en la fecha que hoy llamamos el Día de los Muertos. Gracias, amigos, ya les compartí, ya viajamos por estos mundos arcaicos para entender un poquito más
lo que es, lo que representa, lo que significa, y entender que es una fiesta mesoamericana y que toda Mesoamérica se festeja entre todos los grupos étnicos con diferentes nombres, con diferentes características. Sería demasiado el tiempo que se requería para que les explique cómo es en Juchitán, o cómo es en Huajutla de Reyes, en la región huasteca, o cómo es en el Totonacapan, Papantla, pero va a haber estas variantes, y en cada una de ellas una cosa bellísima, porque cada una de ellas es todo un enjambre de conocimiento y un enjambre de tradición y cosas maravillosas. Les compartí esto que es muy general para entender mejor nuestra cultura, nuestro origen, nuestras tradiciones, y para tener un conocimiento un poquito más profundo, un poquito mayor de estas tradiciones y de esta herencia cultural de todos los mexicanos. Gracias, amigos, me despido. Les agradezco a todos estoy viendo los comentarios, estoy así brevemente. A ver, Nacho, si me pudieras decir alguno de ellos para responder, y lo haré con mucho gusto. Claro que sí, doctor. Ani Gamboa dice, fantástica información, maestro. Muchas gracias. Es un gusto compartir. María del Rocío Iniesta dice, gracias también por sus enseñanzas. Es un gusto poder verterlas y que se mantengan y que ustedes profundicen, motivarlos a que lean estos libros que recomiendo de los grandes del siglo XVI que dejaron consignado todo este conocimiento. Guillermo Alavés Benítez, como siempre, transmitiendo gran contenido. Un gran saludo, Pepe. Es un gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente, Adi García. Gracias, doctor Pepe Cruz. Siempre es un placer escucharlo. Para mí, estar con ustedes es un placer. También le manda saludos Laura Janet. Y Irma Oulet dice, le envío un saludo y un fuerte abrazo, doctor Pepe, desde Boston. Ah, pues qué gusto, hasta Boston. Donde haya mexicanos habrá tradiciones del Día de los Muertos. Porque me enteré y me dio mucho gusto que mandaron algo así como, parece que no es nada exagerado, alrededor de 40 toneladas de flores de cempasúchil en Estados Unidos para todas las comunidades mexicanas, que suman alrededor de 26 o 27 millones de personas. Y en todas las casas donde hay mexicanos en este momento ya tienen su calaverita, ya tienen su pan de muerto, ya tienen sus flores, ya tienen sus ceras para honrar a sus muertos, ya tienen las fotos de sus más bellos y seres queridos, más los que llevan en su corazón con gran gusto y alegría y un enorme recuerdo. Y obviamente todos ellos van a ser honrados, porque creo que eso es lo que hace fuerte a los mexicanos. Cómo nos aferramos a nuestro pasado, cómo nos mantenemos nuestras tradiciones y cómo estas son el eje de nuestra propia cultura. Orquídea Jaime Estrevilla, escuchar su voz única y el tema es un regalo. Gracias por compartir. Es un gusto para mí compartir. María del Rocío Iniesta, Ani Gamboa, Aid Neurona y Lolita Méndez, todas ellas le mandan saludos, doctor. Para ustedes y todas las personas que están en el chat, todo el cariño del mundo y mi gratitud por estar aquí. Igualmente Yoyita Olmedo, Adi López, Martina Araceli Estanislao y María Guadalupe Arellano Romero. Para todos ustedes, todo mi corazón, mi cariño, y vamos a seguir festejando esta fecha que apenas se inicia aquí en Tenochtitlan, que es el nombre verdadero de la Ciudad de México y que seguramente nos va a dejar recuerdos enormes y experiencias maravillosas. Vamos a festejar a nuestros muertos, vamos a comer su comida predilecta y vamos a darnos abrazos y a desearnos lo mejor, porque para los pueblos prehispánicos, quiero que sepan que esta era como una especie de iniciación a un nuevo año y a un nuevo aliento y a una nueva vida, algo muy parecido al Año Nuevo. Es lo que realmente representaba la fiesta del inicio de noviembre y la fiesta de la venida, de la apertura de los 4 portales y la venida de las almas a la vida. Y gracias, amigos, me despido de ustedes. Estén pendientes de otras transmisiones que hacemos siempre por el canal cultural. Recomienden el canal a sus amistades y denle like ahí y háganse socios, miembros de este canal cultural. Y obviamente continuaremos hablando siempre de las grandes tradiciones mexicanas. Gracias, amigos, con Nacho, que siempre está conmigo y me acompaña. Les deseo lo mejor para estas fechas y hasta donde estén, en Estados Unidos, en Europa, donde haya mexicanos que sean en todo el mundo, allá va mi más
fraterno saludo y el recuerdo de que ser mexicanos es una gran herencia y es en realidad un orgullo. Con esta palabra, el orgullo de ser mexicano, me despido de todos ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches.